Muy buen día a todos. Mi nombre es Alicia Martínez Cruz, residente de segundo año de Medicina Familiar. Mi protocolo de investigación se titula Identificación de prediabetes y diabetes en correlación de test de Frindex y la glucosa basal en derechohabientes de 18 a 50 años de edad de la Unidad Médico Familiar número. Como tutor principal y responsable, la doctora Diana Valencia Valencia, especialista en medicina familiar, y como cotutor, la doctora Lidia Elizabeth Peña Santeliz, especialista en medicina familiar. Dentro del marco teórico, comentamos que la diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa, heterogénea y sistémica. Se estima que es un asunto de sanidad pública a nivel mundial, debido al gran incremento en la magnitud que tiene. Se cree que para el año 2030 habrá 552 millones de personas que serán portadoras. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, se observó un aumento del 1.1% en México durante el periodo 2012-2018. En el año 2012, la prevalencia fue del 9.2%, mientras que en el año 2018 fue el 10.3%. En ambos años, la complicación más frecuente que se observó fue la pérdida de la capacidad de la visión. Y por entidad federativa, se tenía Sonora con el 11.2% de prevalencia de diabetes. La diabetes mellitus se clasifica a base de su etiología y características fisiológicas, pero adicionalmente incluye la posibilidad de describir la etapa de su historia natural en la cual se puede encontrar la persona. Se contemplan cuatro tipos de clasificación de diabetes mellitus, teniendo a la diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y las otras causas. En la diabetes tipo 1, esta es por causa de trastornos autoinmunes que causan la destrucción de la célula. En la diabetes tipo 2, esta es causada por una decadencia progresiva no autoinmune de la incorrecta secreción de la insulina. En la diabetes gestacional, esta es la diabetes que confirmamos en el segundo o tercer trimestre de gestación, que no se evidenciaban claramente como diabetes previa a la concepción. Están también los otros tipos específicos de diabetes, solo relacionados a otras causas, como por ejemplo trastornos diabéticos que tienen su origen en la diabetes tipo 1 o tipo 2, esto es, en las enfermedades de inicio de la adultez por la presencia de enfermedades del páncreas exócrino, por ejemplo, la fibrosis quística y la pancreatitis, y disturbios originados por sustancias o remedios químicos. También encontrando aquí la inducción de diabetes, por el empleo de glucocorticoides y en la terapia antirretroviral para el tratamiento del VIH-Sida o bien luego de un trasplante de órganos. Los criterios para el diagnóstico de diabetes según la ADA es una glucosa plasmática en ayuno de 126 miligramos sobre decilitro, una glucosa plasmática de 2 horas mayor a 200 durante una prueba de tolerancia a la glucosa con una carga de glucosa de 75 gramos. Hemoglobina glucosilada, mayor o igual a 6.5%. Un ensayo aleatorizado en pacientes con síntomas típicos de hiperglicemia, encontrando una glucosa plasmática aleatoria mayor o igual a 200. El término prediabetes se usa en las personas que tienen niveles de glucosa alto, esto es, en la presencia de una glucosa en ayuno de 100 a 125, o incluso por los resultados de 140 a 199 cuando se le realiza al paciente la curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos de glucosa posterior a las 2 horas de la toma nos den estos resultados. La prevalencia en México fue de 12.7% en 2006, pero no existe estimación actualizada para la población nacional desde entonces. La Federación Internacional de Diabetes publicó en el 2021 una estimación de la prevalencia mundial de diabetes entre personas del 20 a 79 años era del 10.5%. Esta prevalencia se distribuye de una manera desigual, ya sea por la región y por el país. Y la Federación Internacional de Diabetes ha enfatizado la necesidad de estudios de incidencia. El principal factor del riesgo identificado asociado con el desarrollo de la diabetes es la presencia de la prediabetes en los estudios de prevalencia.
El Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado diversos programas para abordar la atención del paciente diabético. Uno de estos fue el programa de Diabetims. Este se puso en marcha en lo que viene siendo el año 2008 y actualmente se encuentra incluido en el marco del programa sectorial derivado del Plan Nacional 2019-2024. Pero debido a lo que fue la pandemia del COVID, pues se vio una disminución muy importante en lo que fue la asistencia a estos módulos. Por lo tanto, reconociendo la necesidad de potenciar estos programas, la Dirección de Beneficios Médicos ha decidido fortalecerlos introduciendo el programa de Centro de Atención a la Diabetes, que viene siendo el programa CADIMS. Este tiene como objetivo mejorar el autocuidado del paciente, alcanzar los niveles de glicemia y control metabólico, así como prevenir las complicaciones y reducir la demanda de servicios de emergencia y las hospitalizaciones. El test de Frindex es una herramienta muy conveniente y muy útil para identificar a las personas que tengan el riesgo de desarrollar la diabetes en los próximos 10 años. Este test se hace a base de varias variables: la edad, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, la actividad física, el consumo de frutas y verduras, los antecedentes de presión arterial alta, niveles de glucosa superiores a 100 y antecedentes familiares de diabetes mellitus. Cuando se realiza este test al paciente, se va a tener dependiendo de los factores que tenga de riesgo, se va a tener una puntuación total. Teniendo en cuenta que si es menos de 7, pues el riesgo va a ser bajo a desarrollar la diabetes en los próximos 10 años. Pero si hablamos sobre un riesgo muy alto, tendría la puntuación más de 20 puntos. Dentro del planteamiento del problema tenemos que en nuestra población pues falta la investigación local que examine el riesgo potencial de diabetes en varios periodos de tiempo y es muy importante la prevención para mitigar las posibles complicaciones futuras que podrían resultar en importantes inversiones financieras e incluso en enfermedades crónico-degenerativas y en un aumento en la tasa de morbilidad y mortalidad. La diabetes impone una carga sustancial a nuestra institución médica que representa más de la mitad del presupuesto. Es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad, ya que afecta a varios órganos esenciales y disminuye la calidad de vida general de los pacientes. Esto se traduce en un aumento significativo tanto de gastos como de complicaciones. El costo de hospitalización se duplica y las complicaciones pues persisten como un problema de salud importante y puede ser devastadoras y provocar potencialmente la pérdida de la vida de nuestro paciente. El Programa Nacional de Prevención de Diabetes afirma que se puede disminuir el riesgo de desarrollar diabetes en un 58% en aquellas personas con prediabetes. Los recursos de salud pública desempeñan un papel vital a la hora de abordar este problema. Por ello es importante la identificación de manera oportuna en el paciente, poder nosotros detectar a nuestro paciente de una forma oportuna. Dentro de esto pues tenemos la pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre la prediabetes y la glucosa basal con el riesgo de desarrollar la diabetes según el test de Frindex en la población de 18 a 50 años en la unidad médico-familiar? Dentro de la justificación tenemos que la diabetes mellitus es un importante problema de salud pública que afecta a la atención sanitaria en todos los niveles. Actualmente se ubica como la tercera causa de muerte en México detrás de las enfermedades cardíacas y del COVID-19. Además, las tasas de mortalidad asociadas con la diabetes han experimentado el alza en las últimas décadas. Dadas las circunstancias, es crucial realizar investigaciones íntegras para abordar este tema y reducir el número de casos atendidos en las consultas médicas. El conocimiento adquirido a partir de este estudio proporcionará información valiosa a los profesionales de salud y podrán implementarse en entornos de atención primaria, permitiendo una detección temprana de la prediabetes y diabetes, previniendo complicaciones, mejorando en última instancia la calidad de vida de las personas en el futuro. El énfasis en las estrategias preventivas debe ser el objetivo principal de los entornos de atención primaria. Por lo tanto, es fundamental comprender el nivel inicial de riesgo de nuestra población. Desde una perspectiva económica, la diabetes y sus complicaciones suponen una importante tensión financiera para el sistema sanitario, los pacientes y su familia.
Dado que la diabetes mellitus se ve afectada por factores de riesgo modificables, la importancia de este estudio radica en su énfasis en identificar individuos con riesgo de prediabetes y tomar medidas preventivas para combatir el desarrollo de la enfermedad. Al diagnosticarse e intervenir durante la etapa de prediabetes, la progresión a diabetes se puede posponer o incluso prevenir, lo que resulta en costos reducidos y una mejor calidad de vida para los pacientes. En la batalla contra la pandemia generalizada de diabetes, es crucial identificar la prediabetes en una etapa temprana. A través de nuestra investigación, pretendemos enfatizar la importancia de la atención oportuna y el manejo adecuado de la prediabetes como medida preventiva contra el desarrollo de diabetes tipo 2. Teniendo en cuenta esto, pues nuestro objetivo general sería identificar la prediabetes y la diabetes en correlación del test de Frindex y la glucosa basal en derechohabientes de 18 a 50 años de edad de la unidad médico familiar número 4. Y dentro de nuestros objetivos específicos tendremos identificar el rango de edad con mayor riesgo de diabetes mellitus, identificar la frecuencia de prediabetes, reconocer el sexo con mayor riesgo de diabetes mellitus, calcular el índice de masa corporal en los pacientes con riesgo de diabetes mellitus, valorar los niveles de la glucosa sérica en pacientes con riesgo de diabetes mellitus, estimar la presencia de comorbilidades en pacientes con riesgo de diabetes mellitus. Hipótesis de trabajo. Entonces, dentro de nuestra hipótesis de trabajo, tendremos que si existe relación entre la prediabetes y diabetes en correlación directa del test de Frindex y la glucosa basal en derechohabientes de 18 a 50 años de la unidad médico familiar, número 4. Y nuestra hipótesis nula será: no existe relación entre la prediabetes y diabetes en correlación directa del test de Frindex y la glucosa basal en derechohabientes de 18 a 50 años de edad de la unidad médico familiar. Diseño de la investigación. Dentro de lo que viene siendo el diseño de la investigación, pues de acuerdo a su grado de control de variables, será observacional. De acuerdo a su objetivo, es analítico. Y de acuerdo al número de veces en las que se mide la variable, es transversal. De acuerdo al momento en que se obtendrá o se evaluarán los datos, es prospectivo. Dentro de las variables de este estudio tendremos la dependiente, que sería la presencia de prediabetes o diabetes en derechohabientes de 18 a 50 años. Como definición conceptual serán la presencia de prediabetes y diabetes en una población de 18 a 50 años de la unidad médico familiar. Como definición operacional, se considerará como la presencia de prediabetes o diabetes en aquellos pacientes que presenten cualquier categoría de riesgo según el cuestionario de Findrex. Y como variables independientes, aquí tendremos la edad, el sexo, el índice de masa corporal, perímetro abdominal, nivel de glucosa. Esta definición conceptual sería la glucosa en sangre posterior a un periodo de ayuno, y como definición operacional, cantidad de glucosa en ayuno según el último resultado en el expediente de laboratorio durante 7 días previos a la entrevista. Historia familiar de diabetes mellitus, comorbilidades, actividad física, ingesta de frutas y verduras diarias, el consumo de tabaco. Dentro del universo de trabajo, la población y la muestra, tendremos que nuestra población de estudio serían los derechohabientes de 18 a 50 años que acuden a la consulta externa de medicina familiar de la unidad médico familiar. El periodo de estudio se realizará en el periodo comprendido entre mayo 2024 y octubre 24, con una muestra de 107 personas. El cálculo del tamaño muestral. Bueno, aquí se utilizará la fórmula para correlación de estudios, donde nos dice que el tamaño de la muestra por una correlación viene siendo la fórmula n es igual a 3 más k sobre c al cuadrado. Se realizará un despeje de la muestra. La constante K se eligió en base a un poder estadístico
de un 80% con un intervalo de confianza del 95% en un estudio a 2 colas, lo que da como resultado una constante K de 7.9. Y AR, que es el coeficiente de correlación esperado, se estableció en 0.3 de acuerdo con la correlación entre los niveles de glucosa basal y el riesgo de diabetes mellitus según el cuestionario de Findrex, lo anterior según el estudio de Jara-Riero y colaboradores. Como dijimos, realizando el despeje de la fórmula, recordando que K es de 7.9 y que R, que es el coeficiente de correlación esperado, sería de 0.3, como se observa en la muestra en la pantalla, en la gráfica, llevando el despeje de toda esta fórmula y realizándola paso a paso, obtenemos nuestra muestra que sería de 107. Descripción general del proyecto de estudio. El presente estudio será de tipo observacional, analítico y transversal. Se realizará en la Unidad de Medicina Familiar número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, localizada en Guaymas, Sonora. Se llevará a cabo un estudio analítico de correlación entre los niveles de glucosa basal y el riesgo de presentar diabetes tipo 2 a los 10 años según el puntaje obtenido del cuestionario Findrex en los pacientes derechohabientes. Excluiremos a los pacientes con patología psiquiátrica o neurológica. Se eliminarán aquellos pacientes con información incompleta. También se excluirán a pacientes embarazados. La variable de riesgo de diabetes se medirá con el test de Findrex y se recolectará también la última glucosa basal, la cual deberá ser de los últimos 7 días. Se incluirán al menos 107 pacientes dentro del estudio según el resultado del cálculo del tamaño de la muestra, y toda la información será recabada por los investigadores. Se pedirá la evaluación del Comité Médico Local de Ética e Investigación para su aprobación. Para ingresar al estudio, el paciente deberá cumplir con los siguientes criterios: derechohabientes de 18 a 50 años, sin diagnóstico de diabetes mellitus, adscritos a la Unidad Médico-Familiar número 4, tener una glicemia basal en ayuno, aceptar participar en el estudio y firmar la carta de consentimiento informado. Dentro de los instrumentos de medición, estas se realizarán estadísticas descriptivas utilizando frecuencias y porcentajes para variables cualitativas, media y mediana, empleadas como medidas de tendencia central. También se calcularán medidas de dispersión, como la desviación estándar o el rango intercuartil. La información recopilada será incorporada a los formularios de recolecta de datos y examinada utilizando el software SPPS versión 25 en idioma en español. Dentro del procedimiento para recolectar los datos, utilizaremos lo que es una hoja de recolección de datos donde estará la fecha, el folio, el número de consultorio y el turno. Asimismo, tendremos el test de Findrex y también tendremos la recolecta de las variables, que aquí tendremos la recolecta de la edad, del sexo, el índice de masa peso corporal, el perímetro abdominal, la glucosa en ayuno, la historia familiar, las comorbilidades, realizar la actividad física diaria, la ingesta de frutas y verduras y el consumo de tabaco. Prueba piloto y evaluación de confiabilidad del instrumento. Para esto se examinará la correlación entre los niveles de glucosa y el riesgo de diabetes por el test de Findrex. Se empleará la RO de Spearman según la distribución de los datos. El análisis se realizará con un poder estadístico del 80 y 95% de intervalos de confianza. Se utilizará un nivel de significancia de P menor a 0.05 para determinar la significación estadística. Dentro de la prueba estadística a emplear para el análisis de los datos, se va a evaluar la relación entre las variables. El análisis bivariado utilizando la razón de Mobius para medir la fuerza de la asociación, junto con la prueba de Chi cuadrado para determinar la significancia estadística. Consideraciones éticas y de bioseguridad. De acuerdo con las normas establecidas en la Ley General de Salud, en materia de investigación en salud, el estudio se encuadra en la clasificación 2 y presenta un riesgo mínimo. El estudio implicará la realización de entrevistas directas y la administración de cuestionarios para evaluar los factores de riesgo bajo investigación. El protocolo se adhiere a los principios de la bioética, incluida la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia.
Se mantendrá estrictamente la confidencialidad de los pacientes. Su salud se verá afectada positivamente y no se infligirá ningún daño. También dará cumplimiento al artículo 98 de la Ley General de Salud, que regula las investigaciones con seres humanos, de conformidad con los protocolos de proyectos de investigación en salud del IMSS. Previo a la realización del estudio, se obtendrá la aprobación del Comité de Investigación Local del IMSS y la autorización del director de la Unidad Médico-Familiar número 4. Se buscará el consentimiento informado de todos los pacientes participantes. Recursos humanos financieros y materiales. Dentro de los recursos humanos tenemos a los investigadores. Como investigador principal encargado será la doctora Diana Valencia, médico familiar adscrito a la UMF4. Y como alumna tesista, Alicia Martínez Cruz, médico residente en medicina familiar, encargada de la elaboración y recolección de datos. Dentro de los recursos materiales tendremos la utilización de hojas de papel bond, lápices, plumas, cinta métrica, báscula, computadora e impresora, calculadora, programa Microsoft Word y SPSS. Financiamiento y factibilidad. La factibilidad será viable por ser un estudio con buen diseño. Los recursos de la unidad cuentan con recursos humanos y físicos suficientes para desarrollar las actividades de la investigación, por lo que es factible su implementación. El financiamiento correrá a cargo de los investigadores. No representa problema con la bioseguridad. Para todo proyecto de investigación es necesario realizar un cronograma de trabajo. El nuestro inició de marzo 2023 a abril 2024, iniciando con la formulación de la pregunta de investigación, teniendo como un producto final tema de estudio. En mayo a julio de 2023 se realizó la recopilación de bibliografía, extracción de ideas principales, síntesis y unificación de las ideas principales, teniendo como producto banco de referencias, ficha de trabajo, conglomerado de ideas principales y marco teórico. Dentro de lo que viene siendo agosto a diciembre de 2023 se hizo lo que es la elaboración del proyecto, teniendo como producto final planteamiento, justificación, objetivos, agregando hipótesis, material y métodos, criterios para el estudio, recursos humano-financiero. De enero a febrero 2024, revisión y ajuste del protocolo para afinar los detalles de este. Y lo que viene siendo en abril 2024, el envío al sistema de registro electrónico de la Coordinación de Investigación en Salud, para tener como producto final el dictamen. De lo que viene siendo marzo 2024, octubre 2024, teniendo lo que es el dictamen, se hará la planeación operativa, que es el inicio del protocolo. Planeación operativa, la obtención de la muestra de pacientes participantes. Planeación operativa, recolección de la información de los expedientes. Planeación operativa, recolección y organización de los datos, la captura de los datos al paquete de datos estadísticos para las ciencias sociales. Y la redacción del trabajo final, que se realizará en noviembre del 2024 con resultados finales al comité. Y pues para finalizar lo que tenemos pues ya son las referencias bibliográficas que se observan a continuación. Esas fueron todas y pues eso sería todo de mi parte. Que tengan muy buen día. Gracias.